Uno de los objetivos más importantes de la epidemiología es la medición del estado de salud de las poblaciones. ¿Por qué es útil? Porque nos permite estudiar la distribución de las enfermedades y poder comparar esas mediciones entre poblaciones. Un ejemplo que les coloco acá es el mapa del coronavirus en Colombia y vemos que en el mapa se muestra una distribución de los casos que se han presentado en el país. Este mapa nos permite ver que la mayor proporción de casos se encuentran en el área central colombiana, mientras que en departamentos como el Guainía, ¿no es cierto?, hay una baja presentación de los casos. Entonces, por eso, por medio de esta distribución geográfica y este análisis de los casos, nos va a permitir saber cuáles son las poblaciones o las áreas de mayor riesgo de la enfermedad. Asimismo, nos permite mirar la cuantificación de la enfermedad, en qué medida la enfermedad está afectando a esos grupos que pueden ser más vulnerables. Un ejemplo también con el COVID, quería mostrarles acá este gráfico de barras, donde nos presentan las tasas, el número de fallecidos, de fallecimientos por edad, en donde aquí nos presentan los valores absolutos, es decir, el número de casos de personas que murieron, y aquí en esta parte el porcentaje, la proporción de esos casos. ¿Qué nos permite nosotros ver esta gráfica? Que el 34.9 de los fallecimientos de personas en Colombia por el COVID son personas que se encuentran en el rango de edad entre 70 y 79 años y que esa es la mayor proporción de casos, mientras que solamente el 0.1% se ha presentado en personas entre edades entre los 10 y los 19 años. Otra utilidad de medir es identificar los determinantes de las enfermedades. ¿Qué son los determinantes de las enfermedades? Aquellos factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que la enfermedad se presente en un grupo de riesgo. En la tabla 1 vemos las características sociales y demográficas de los casos de leishmaniasis notificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud en Colombia en el año 2018. ¿Qué podemos ver acá? Es que en esta tabla se han organizado los casos de leishmaniasis discriminados por las formas de presentación, en cutánea, mucosa, visceral. También nos presentan el número de casos y la proporción a la que representa ese número de casos. Lo que podemos ver acá es que la mayor proporción de los casos de leishmaniasis se presenta en el sexo masculino, en los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es que hay una susceptibilidad que no está tanto relacionada con el sexo como tal, sino que está relacionada es con el tipo de actividad, ya que la mayoría de los casos de leishmaniasis visceral en el país se presentan en zonas boscosas, donde se encuentran en especial algunos grupos insurgentes del país, y estos son conformados en su gran proporción por personas, por hombres. Entonces, por eso, y así podemos ver también que el tipo de régimen al cual pertenecen esas personas, el 88.2% en el caso de la leishmaniasis visceral pertenecen al grupo del régimen subsidiado y en una menor proporción ya lo que es el contributivo, vemos que es el 5.9%. Entonces aquí nos está mostrando, ¿no es cierto?, con estas características sociales y demográficas, es que algo tiene que ver, la presentación de la enfermedad tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y de la población afectada. Otro ejemplo también, otra utilidad es en la epidemiología, cuantificar, medir, nos va a permitir identificar grupos a riesgo. En estos mapas, estos dos gráficos que corresponden a dos mapas de Colombia, se presenta la incidencia de casos de leishmaniasis de la forma clínica cutánea, de acuerdo al municipio colombiano, en una semana epidemiológica de la primera a la 52 en el año 2018. Y vemos acá
por una parte que está la población militar y general, y entonces donde vemos que ya lo que les hablaba, bueno, donde están los grupos insurgentes que va a haber, o sea, hay una mayor presentación de la leishmaniasis en esas zonas, ¿no es cierto?, donde hay personal, población militar y población insurgente, y entonces, por lo tanto, pues los mapas se presentan identificando esos grupos de riesgo. Aquí también podemos ver, bueno, de pronto no se ve muy bien las tasas de incidencia, pero acá van cambiando de color, donde este color mucho más claro va a representar aquellos municipios donde no se han presentado casos, hasta esta coloración mucho más oscura, que es donde se han presentado en el país una mayor frecuencia de casos nuevos de leishmaniasis cutánea. Entonces la epidemiología nos permite conocer las áreas del país, ¿no es cierto?, con mayor riesgo en este caso, y también la población humana que es más susceptible o que está a riesgo de sufrir la enfermedad. También la medición en la epidemiología nos va a permitir evaluar los programas de prevención y control de las enfermedades y también saber cómo es el desempeño de las medidas, cuál es el impacto de las medidas preventivas que se han aplicado. Un ejemplo de estos es algo que vamos a ver en clase más adelante, que es la curva epidémica. ¿Qué es la curva epidémica? La curva epidémica es es un gráfico por medio del cual yo voy a tener en el eje de las X eh, los días que corresponden casi que a los periodos de incubación y los días en los cuales se van presentando los casos de una enfermedad, y aquí el número de casos que se presentan. Y esta curva epidémica que me permite a mí representar tiene forma de U, ¿no es cierto?, en la medida en que los nuevos casos de una enfermedad se van presentando. Entonces, a través del tiempo, en la medida en que el número de casos se presente, esta curva va tomando una forma de U. Y este ascenso me indica si se están aumentando en forma constante o no. Cuando empiezan a disminuir los casos, ¿no es cierto?, esta curva toma una forma de U invertida cuando los casos se van disminuyendo. También se habla, no sé si ustedes han oído en los noticieros, que se habla del aplanamiento de la curva epidémica. Ese aplanamiento ahí es cuando no hay unos nuevos casos, ¿no es cierto?, cuando no se presentan nuevos casos y entonces empieza a achatarse la curva y empiezan a descender esos casos. Entonces, por eso me va a permitir, ¿por qué me permite evaluar un análisis tan sencillo como esto? Evaluar los programas de prevención y control, porque si esas medidas son efectivas, ¿no es cierto?, entonces esta curva epidémica va disminuyendo, ¿no es cierto?, va cogiendo una tendencia diferente que me indica que las medidas de control han actuado de una forma eficiente en el control de la enfermedad. También la medición me va a permitir evaluar la eficiencia de los sistemas productivos. ¿Y por qué evaluar la eficiencia de los sistemas productivos? Recuerden que en epidemiología por lo general estamos evaluando son las condiciones de salud en las poblaciones, tanto humanas como de otros animales. Y para nosotros, pues es una herramienta fundamental como médicos veterinarios o tecnistas, porque nosotros vamos a poder ver, ¿no es cierto?, como en esta gráfica, cómo se comporta la producción de esos animales que están en nuestros sistemas productivos. Aquí es para mirar cómo esta gráfica está mostrando la tendencia de la producción de carne en Colombia en diferentes años, ¿no es cierto?, a lo largo del 2014 hasta el 2019, y estas son las toneladas de carne, y vemos cómo se ha ido disminuyendo más o menos esta producción y ha tenido un leve aumento nuevamente en el 2017, 2018 y empezó a descender en el 2019. Lo que nos está indicando esta gráfica es que ha sido fluctuante, ¿no es cierto?, lo que son la producción de carne bovina en el país, y que pues hay que mirar cuáles son esos factores que influyen para que este proceso se presente.
Bueno, pero para poder mirar un poquito cuáles son esas medidas que nos permiten evaluar el estado de salud de una población, es importante conocer el concepto de salud. Hay muchos conceptos de salud. Yo he querido tomar uno que es el que maneja la Organización Mundial de la Salud, que es criticado por unos, por otros es aceptado, pero es un concepto que más o menos me gusta porque pues tiene, es muy vigente. ¿Y qué dicen ellos? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ustedes en medicina preventiva van a ver lo que es la triada ecológica y van a ver una cantidad de factores donde ustedes van a poder deducir que la enfermedad y la salud son un componente multicausal y que se requiere, ¿no es cierto?, de unas características de la gente, del huésped, del medio ambiente y que existen una serie de factores que inciden para que haya presencia o no de esas enfermedades o de esas condiciones limitantes de salud. Y este término pues aplica a los animales porque no solamente es el bienestar físico, que el animal no sienta dolor, que el animal esté fisiológicamente bien, sino que ya en los animales estamos viendo ese componente mental también. Porque los animales, ¿no es cierto?, se han definido como seres sintientes y se reconoce que ellos tienen estados emocionales y que son seres sociales también y que esas interacciones entre esos ejes van a incidir para que se presente o no la enfermedad. ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿Qué factores son los que influyen sobre el estado de salud de una población? Existen muchos factores, como ya decíamos, el animal, el ambiente, las relaciones sociales, el bienestar de esas poblaciones, el contar con buenas prácticas ganaderas en el caso de los sistemas productivos, las condiciones de vida, las características de trabajo de los animales, son factores que van a incidir para que hayan unas poblaciones que estén más susceptibles a enfermar que otras. Y eso lo estudia la epidemiología. Esos determinantes de la salud se han denominado factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué son los factores de riesgo? Son aquellos factores o determinantes que aumentan la probabilidad de que una enfermedad se presente. Entre esos están la especie o la raza, pongámosle ahí algunas afecciones que son más frecuentes en unas razas específicas caninas, el uso de los animales, van a tener más riesgo de adquirir leptospirosis los perros que son usados por la policía que un perro casero, ¿no es cierto? Por su trabajo, entonces van a haber animales que están condicionados a adquirir ciertas enfermedades en comparación con otros. Entonces esos son los factores de riesgo. Un factor de riesgo, ¿qué quiere decir? Aumenta la probabilidad de que se presente la enfermedad o factores protectores que permiten, ¿no es cierto?, que se disminuya la probabilidad de que se presente la enfermedad. Entre esos cuales están el manejo apropiado, la nutrición y la alimentación, la vacunación, que es una de las medidas protectivas más importantes para evitar que se presenten las enfermedades. Pero estos factores, ¿no es cierto?, cuando uno ya va a analizarlos en una población, toman valores, toman el término de variables. ¿Qué quiere decir variable? Es cualquier característica, cualquier atributo que puede asumir valores diferentes y que pueden cambiar dentro de la misma persona o animal. Un ejemplo de una variable es la edad. La edad es una variable, ¿por qué? Porque es una característica, ¿no es cierto?, que cambia entre diferentes individuos e inclusive cambia dentro de uno mismo. Porque hoy tenemos una edad, el año entrante vamos a tener una edad diferente, es decir, que se modifica según esas condiciones y esas características entonces se llaman variables. ¿Cómo se clasifican esas variables? Esas variables tienen muchas clasificaciones. Hay una clasificación que habla si son cualitativas o si son cuantitativas. ¿Qué quiere decir que sean cualitativas? Es decir, que me indiquen una característica, como el género, ¿no es cierto? Es una característica, la fase reproductiva en la que esté un animal
Y las cuantitativas, ¿cuáles son? Pues aquellas que me indican cantidad. Esas